Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este miércoles de ceniza 2024. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 al 18. Salmo 51 o 50. La segunda lectura está tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, capítulo 6, versículo 2. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 6, 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cara y lávate la cara, para que tu ayuno, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo noten no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que en lo escondido te lo recompensará. Palabra del Señor. El miércoles de ceniza, cuya liturgia está históricamente marcada por el inicio de la penitencia pública que tuvo lugar ese día, y por la intensificación de la instrucción de los catecúmenos, que debían ser bautizados durante la vigilia pascual, abre ahora el saludable tiempo de Cuaresma. El espíritu comunitario de oración, de sinceridad cristiana y de conversión al Señor, que proclaman los textos de la Sagrada Escritura, se expresa simbólicamente en el ritual de la ceniza esparcida sobre nuestras cabezas o impuesta con una cruz en nuestra frente, al que nos sometemos humildemente en respuesta a la palabra de Dios, más allá del significado que estas costumbres han tenido en la historia de las religiones. El cristiano las adopta en continuidad con las prácticas expiatorias del Antiguo Testamento, como símbolo austero de nuestro camino espiritual durante toda la Cuaresma, y para reconocer que nuestro cuerpo, formado del polvo, volverá como tal, como sacrificio hecho al Dios de la vida, en unión con la muerte de su Hijo unigénito. Por eso el miércoles de ceniza, como el resto de la Cuaresma, no tiene sentido en sí mismo, sino que nos retrotrae al acontecimiento de la resurrección de Jesús, que celebramos interiormente renovados y con la firme esperanza de que nuestros cuerpos sean transformados como el suyo. La renovación pascual es proclamada para toda la humanidad por los creyentes en Jesucristo, quienes, siguiendo el ejemplo del Divino Maestro, practican el ayuno de los bienes y seducciones del mundo, que el maligno nos presenta para hacernos caer en la tentación. La reducción de la alimentación corporal es un signo elocuente de disponibilidad cristiana a la acción del Espíritu Santo y de nuestra solidaridad con cuantos esperan en la pobreza la celebración del eterno y definitivo banquete pascual. Así pues, la renuncia a otros placeres y satisfacciones legítimas completará el marco necesario para el ayuno, transformando este período de gracia en un anuncio profético de un mundo nuevo, reconciliado con el Señor. Comienza la Cuaresma y es necesario que pensemos que hay hoy, como ayer y como siempre, una necesidad real de conversión, de autenticidad, de evangelio. El Papa Francisco se pone a manos en la obra y dice en todos los sentidos con San Pablo que la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, no de los cristianos burgueses o del hazlo tú mismo, enojados y gruñones, sino tomando el final las palabras de una oración colecta del domingo de incansables trabajadores del bien y de la paz. Sí, porque seguir a Jesús es fascinante, es como subirnos a un carrusel que nunca hubiéramos pensado tan hermoso.
pero al mismo tiempo también nos muestra los límites de nuestro corazón, ya que no vamos de triunfo en triunfo, sino de salvación en salvación. Y por eso necesitamos la conversión del corazón, de la mente y de la voluntad. Por eso pedimos que su palabra resuene en nosotros, para que la austeridad penitencial de estos días nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del mal. Colecta de la misa de este día de ceniza. Este es un tiempo de conversión y de reconciliación, pero si queremos, como dice el Evangelio de hoy, es un tiempo para prepararnos a saborear la recompensa de Dios y prepararnos así para la Pascua, la próxima el 31 de marzo, y posiblemente también para la Pascua definitiva, nunca se sabe. No se trata de hacer un poco más de bien, algunas florituras espirituales, actos piadosos y altruistas o filantrópicos, aquí y allá, que se conservan solo para estos días penitenciales, sino de entrar en el silencio de nuestra habitación. Mateo usa este término, aunque no era común en aquel tiempo que cada uno tuviera su propia habitación. Dentro de nosotros mismos quiere decir justo ahí donde muchas veces evitamos o nos da miedo entrar para no escucharnos y confrontarnos con nosotros mismos. Hay una parte dentro de nosotros que nos resistimos a visitar más o menos. Hay quienes lo evitan y quienes huyen de él, pero es la habitación más preciada y la más efectiva para tomar las mejores decisiones y darle el sentido verdadero a la vida. Hay quienes llenan su vida de preocupaciones para no pensar, quienes se ponen audífonos para evitar cualquier contacto consigo mismos o con los demás, quienes permanecen eternamente conectados en la virtualidad o las inteligencias artificiales, terminando siendo artificiales, quienes no se pierden ningún buen día o buenas noches en las redes sociales, o quienes saben qué hacer para no parar. La Cuaresma es ese espectáculo, la maravilla de entrar en este lugar, el ser mismo del hombre en toda su realidad, debilidades y fortalezas, y encontrarnos dentro sin mirar nuestras derrotas ni nuestros dolores, sino permanecer bajo la mirada benévola del Padre que está en los cielos, en lo escondido, y nos recompensa, no con el cielo en el más allá después de la muerte, sino con el cielo aquí en este más acá, donde nos tenemos que esforzar por ser felices y libres, como Él nos ha creado, haciendo lo que Él nos ha mandado hacer y lo que nos enseñó Jesús. Él nos sobrecarga entonces de vida, nos acoge en su brazo de bendición. ¿Por qué entonces ayunar? ¿Por qué suponemos entender también la oración y la limosna y no tenemos ningún problema con eso? Pero, ¿qué pasa con el ayuno? Ha perdido su vigencia y tiene algo que decirnos hoy en medio de todo este consumismo y materialismo. Se trata de cambiar la carne por el pescado o el huevo, que hoy día parecen ser más caros que la misma carne, aunque hoy día ya no se sabe qué es caro o qué es barato. El ejercicio cuaresmal consta de 3 pasos. Se empieza con la limosna. ¿Pero en qué consiste la limosna? A veces al hacerlo en abstracto perdemos las ganas de afrontar la relación con el dinero y más aún de lidiar con los problemas de nuestro hermano. Por supuesto que podemos suplicar tiempo o cariño, pero ¿estamos tan seguros de que somos libres en nuestra relación con el dinero? Evidentemente no estamos hablando de una limosna de 200 pesos o unas cuantas monedas dadas en un semáforo o de un mercado que alivia un momento de necesidad y tranquilizará así la conciencia, creyendo que ya con eso cumplimos el servicio cristiano. Eso no sirve ni para quien lo recibe ni para quien los da. Pero estamos hablando de algo que nos pone en crisis, pues no se trata simplemente de asistencialismo. La limosna tiene 2 efectos. Primero, apoyar la esperanza de no ser abandonados por Dios para los necesitados. Y segundo, permitirnos confiar más en Dios que en nuestros propios recursos, porque Dios es un Padre providente. Estar cerca de tu hermano significa compartir sus miedos, sus frustraciones, sus inquietudes, sus éxitos, sus fracasos y cuando sea posible sus necesidades. De esto pasamos al siguiente paso, que es la oración. Si nos implicamos con nuestros hermanos, descubrimos que necesitamos respuestas más profundas que las nuestras, recursos más sustanciales, un poco más de vida eterna. Aquí comienza la oración. En tu luz vemos la luz, dice el Salmo 36:9. Nos quedamos en el silencio del parloteo humano para escuchar la palabra, porque necesitamos palabras de vida eterna
que solo Jesús puede darnos. No en vano Jesús aparta al sordomudo del bullicio y de las miradas de los curiosos, para que en el silencio de Dios se pueda obrar la nueva creación, pueda oír a Dios y luego hablar de Dios. El problema nuestro y del mundo hoy es que queremos hablar de Dios sin escucharlo antes, sin entrar en su silencio, para que sean sus palabras las que nos eduquen, formen y hagan una nueva criatura, una nueva creación. Si sabemos escuchar, entonces nos daremos cuenta de que es cierto que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Entonces resulta lógico restablecer jerarquías. Podemos decirnos no a nosotros mismos. Podemos liberarnos de la tiranía de satisfacer inmediatamente cada deseo que pasa por nuestra cabeza, de soportar el peso de no estar llenos, de contactar con el hambre real, esa que ningún alimento ha podido saciar jamás, porque hemos encontrado el buen alimento, el verdadero alimento. Porque, repito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Porque Él es el pan que va con nosotros en la barca. Marcos 8, 14, 26. Aquí llegamos entonces al tercer paso, el ayuno. No ayuno médico y ciertamente no ayuno estético. Entonces, hoy podemos y debemos ayunar de tantas otras cosas que no nos están dando sentido, sobre todo de nuestras prepotencias y autosuficiencias, con las que nos creemos libres y con las que pretendemos forjar una felicidad fallida, sin sentido y fugaz, trayendo al mundo tantos problemas de mal, de sufrimiento, corrupción, hambre y muerte, como lo estamos viendo hoy en nuestra realidad concreta. Evidentemente el diablo o el tentador o el que divide o el mal no está simplemente mirando. Olvidémonos de las películas de terror, son solo películas. Lo que el diablo intentará es hacernos bajar en la primera parada, para conformarnos con recompensas baratas, consuelos que no consuelan en absoluto, de convertir el gris en mediocridad. Este es el momento propicio, es el momento justo para dar el tiempo oportuno, porque como dice San Pablo, el momento es apremiante y solo nos queda aprovecharlo al máximo sin distracciones ni superficialidades inconvenientes e innecesarias, y tomarnos en serio a nosotros mismos y a Dios. Primero a nosotros y luego a Dios. Sí, porque si no tomamos en serio nuestra vida y el hambre que tenemos dentro, siempre estaremos devaluando nuestra existencia. Así nos daremos cuenta que Dios siempre está con nosotros y que no todo lo puedo poner a depender de Él. De lo contrario, lo que Jesús es para nosotros y con nosotros nos parecerá exagerado. Las otras lecturas brevemente nos dan dos coordenadas. La primera es que este es el camino de un pueblo, no está hecho de héroes, sino de hermanos que caen y se levantan, que se apoyan, pero también se invocan unos a otros. Si es cierto que todo esto debe ser una decisión personal, también lo es que nuestra libertad no es perfecta. Hay que apoyarla, alentarla, casi diría mimarla, para que pueda ponerse en marcha. Somos un pueblo que reconoce en Jesús y como los que quieren seguirlo, porque el Señor nos ha llamado a ser un pequeño signo para toda la humanidad, una profecía, alguien que mueve el deseo de los corazones por algo diferente, algo que sabe a cielo. La segunda lectura es compleja y tomamos solo ese pasaje sobre el punto final de la salvación, al llegar a ser por él la justicia de Dios. Es decir, se manifiesta en nosotros la obra de Dios que es justificarnos, hacernos justos para acomodarnos a su proyecto de salvación. Por eso nuestro esfuerzo, por nobles que sean, nunca nos ayudarán por sí mismos a ser justos. Solo sirven para disponer la libertad, para acoger la gracia de Dios. La fe es un encuentro con Dios, es un abrazo, como en la parábola del hijo pródigo. No es escalar el Everest, la montaña más alta, para unos pocos aventureros. Es una gracia, es un don que debemos acoger plenamente, con un corazón sincero y fortalecido con la gracia de Dios. En hebreo, corazón puro se escribe un solo corazón. Al contrario, no puro es un corazón doble. La sinceridad es solo ponerse en juego, como somos con límites y defectos, pero también con esperanzas y generosidad. Y como dicen las monjas clarisas de San Severino Marche, en griego y en latín, la palabra conversión tiene el significado de cambio de mentalidad y de dirección, poniendo en el centro al hombre que experimenta el cambio. En lengua hebrea, sin embargo,
El término conversión tiene una raíz que significa regresar, dejar esperar en amor. La conversión es entonces un retorno a un corazón que late, que ama, que espera. Espero pues que aprovechemos este tiempo de Cuaresma, porque este es un momento favorable, este es el tiempo de la salvación. Feliz inicio de la Cuaresma. Nos acompaña en este itinerario la Santísima Virgen María, para que disponiendo el corazón, la mente y la voluntad, nos dejemos convertir por la palabra de su Hijo y lleguemos transformados y renovados a la Pascua. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.